Entonces hoy vamos a ver empezar a ver el último tema, tema 5 de este curso, que lo vamos a evaluar, por cierto, con el trabajo que les voy a dejar el lunes de forma presencial. En todo caso, si alguien no pudiera ir presencialmente el lunes, lo voy a estar subiendo las instrucciones y el material ahí al aula en mediación virtual. Entonces todos deberían tener de cualquier forma acceso. Bueno, entonces vamos a comenzar con hablando de inferencia bayesiana. Tengo que presentar aquí. Ya estamos. Ok. Entonces, a ver aquí, si no proyecto completo. ¿Por qué no se oculta esto? Ya. Ok. Hasta el momento, hemos estado hablando de inferencia estadística. El curso está estructurado, si ustedes se han fijado, en 3 partes. La primera es los temas 1 y 2, tienen que ver con las bases de cómo podíamos obtener distribuciones de posibles estimadores. Luego, cuáles son las con las cuales vamos a hacer la inferencia finalmente, ¿verdad? O sea, qué combinaciones de variables aleatorias dan lugar a qué tipo de distribuciones. Luego vimos en ese mismo primer apartado, segmento del curso, vimos también qué tipo de propiedades, cómo deberían comportarse estos estimadores, qué tipo de características deberían tener para que principalmente nos beneficiemos de aumentar el tamaño de muestra al estimar con mayor precisión. Y luego, después de ese primer segmento del curso, ya pasamos a la segunda parte, que es la que terminamos de revisar el lunes pasado con el repaso del examen. Vimos todo lo que tiene que ver entonces con inferencia, ya sea que lo hagamos vía un intervalo de confianza o vía un contraste, una prueba de hipótesis. Entonces, de esas 2 formas podíamos hacer esas inferencias. Entonces, hasta el momento hemos estado siempre pensando, como les decía ahora, en cómo nos podemos beneficiar, ¿no? Y cómo podría resultar en mayor precisión, en mayor control, por ejemplo, de la potencia de la prueba, era otro de los temas que por ahí habíamos conversado, al aumentar el tamaño de muestra. Recuerden que yo sé esa frase ahí un poco, digamos, coloquial ahí, de que esa es como la aspirina de los estadísticos, ¿verdad? Para todo le recetamos aumentar el tamaño de muestra. Entonces, eso, y de hecho al puro inicio hablábamos de la ley de los grandes números, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que pasar para que una estimación sea consistente? Entonces vean que todo lo que hemos estado trabajando hasta el momento va como bajo esa perspectiva o ese enfoque. Y ese enfoque es el frecuentista, el clásico. Y aquí hay también otra cosa interesante. En el enfoque frecuentista clásico, decíamos, recuerden también cuando interpretamos un intervalo de confianza, decíamos, por ejemplo,
que tenemos, por decir algo, un 95% de confianza, ¿no? O que 95 de cada 100 muestras va a contener la estimación del parámetro, ¿no? O el estimador va a caer en ese intervalo que declaramos. Eso significa entonces, y siempre hemos estado insistiendo en eso, que este paradigma, yo les decía que había nacido en medio de la Revolución Francesa, ¿verdad? Estos paradigmas de investigación, de método científico, ¿verdad? Están pensando que el parámetro es desconocido y siempre será desconocido. Y que lo que yo estoy evaluando realmente con la likelihood, ¿verdad? También es la probabilidad de observar una muestra dado un supuesto de un parámetro. Por ejemplo, lanzo n veces la moneda, defino y igual a 1 si obtengo corona y y igual a 0 si es escudo. Y la probabilidad de obtener una corona, o sea, de que y sea igual a 1, se define como cita. Ese parámetro es constante, desconocido y constante. Por eso, por ser constante y por ser desconocido, es que no podíamos decir que tenemos un 95% de confianza de que cita se ubica en el intervalo de confianza que encontramos. Porque eso sería, para los estadísticos frecuentistas, sería una aberración. ¿Verdad? Porque no puede estar en un intervalo. Si es una constante, no puede estar en un intervalo. No puede variar. Vean que los límites inferior y superior de confianza de esos intervalos que estábamos calculando son per se, por sí mismas, son variables aleatorias. Dependen de lo que sale de la muestra. Hacemos X barra más menos Z alfa medios por sigma entre raíz de N para estimar la media, por ejemplo. Lo mismo pasa para la varianza o para el cociente de varianzas o para las proporciones, lo que usted, todos los casos que vimos. Los límites de confianza son variables aleatorias. Eso va en esencia en contra de de la lógica, del paradigma, más allá de la lógica, del paradigma de fondo, de la visión de mundo de este enfoque clásico, el enfoque frecuentista. ¿Verdad? Entonces, Y en este caso son los datos, observamos los datos y sabemos en este caso, por cómo está definida esa Y, de obtener corona o escudo en un lanzamiento, esa Y, cada una de las Y es Bernoulli con parámetro cita. ¿Okay? Y es Bernoulli con parámetro cita. Todo esto es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Ahora, ¿qué aparece entonces? ¿Qué aparece como enfoque alternativo? Aquí entra a jugar el señor William Bayes, más bien Inglaterra. Bueno, los ingleses siempre les ha gustado pelearse con los franceses. Y William Bayes dice, propone que en realidad el hacer esto, este paradigma frecuentista, voy a ponerlo de esta forma, se pasa de inocente. ¿Verdad? En realidad no tiene mucho sentido operar de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos información previa. O sea, nosotros no es que entramos tabula rasa, ¿verdad? Con cero conocimiento, con cero supuestos sobre citas, sino que entramos a un problema con algo de información preliminar. Y esa información preliminar puede provenir de observación empírica de algo que nosotros vimos, no de forma estructurada, sistemática quizá, pero lo observamos. O puede ser que no hayamos sido nosotros directamente, pero que sí haya algún experto o experta que haya recopilado datos y que inclusive haya información
qué sé yo, de otro país, de otra geografía, de otro fenómeno muy similar aquí mismo, en que tenemos entonces algo de información sobre qué podría ser SITA. En el caso del lanzamiento de la bendita moneda esta, ahí está como el caso más exagerado de esto, ¿verdad? Más llevado al extremo, en el sentido de que no nos vamos a sentar ahí a lanzar la moneda pensando que la proporción de escudos no sabemos cuál es, sino que partimos de que es 50%. Entonces, lo que dice el señor Bayes aquí es, principalmente, y aquí hay una idea de las ideas más importantes en estos temas, principalmente cuando estamos en la presencia de tamaños de muestra reducidos, disculpen, por favor, perdón, una pequeña emergencia aquí, regálenme un segundo. Ok, perdonen. Entonces, les decía que sobre todo cuando estamos en tamaños de muestra reducidos, ¿verdad? Hace sentido el incorporar información previa, ¿verdad? Algo que ya sepamos sobre cita. Ya que es muy intuitivo eso, ¿verdad? O sea, no tendría, si yo, ¿se acuerdan que cuando hablábamos del concepto de consistencia, yo les decía si todos y todas estaban seguros de que la proporción de éxito es el 50% en el lanzamiento de una moneda? Y que si todos estaban tan seguros de que era 50%, que cuántos iban a apostar conmigo 2,000 pesos para, para lanzar la moneda 10 veces y que salga 5 veces de escudo. La mayoría dijo, no, gracias a esa apuesta no entramos, ¿verdad? O sea, tenemos una intuición ahí de que posiblemente esa estimación no iba a ser tan consistente, ¿verdad? No iba a ser tan confiable por el tamaño de muestra que estamos proponiendo. Entonces, el punto de base es incorporemos entonces algo de información previa. Ahora, como todo, por supuesto, ¿verdad? Como estos son conceptos matemáticos, hay que formalizarlos y esa formalización implica entonces que se desarrolló esta teoría bayesiana. Y lo que vamos a ver acá, compañeros y compañeras, es una súper pincelada del tema, ¿verdad? Solo como para que ustedes tengan claro que que existe este enfoque para empezar, que llamamos el enfoque subjetivo, y, y que además hay un instrumental, hay unas herramientas asociadas a este enfoque que les podrían ayudar bajo ciertas circunstancias. Y esas circunstancias, por ejemplo, las vamos a ejercitar un poco con ese trabajo final, que por cierto, los voy a asignar y les voy a explicar el próximo lunes. Ahí cuando estamos en la clase, entonces. Entonces, como para ir entendiendo aquí bien el paradigma, ir formalizando esa idea a nivel más matemático, lo que decimos es que antes de ver los datos, antes de lanzar la moneda, por ejemplo, ¿verdad? Asignamos una distribución a priori. Y ojo, ya desde que este carajo Bayes habla de una distribución a priori, ya desde ahí generó mucha roncha, ¿verdad? Mucho conflicto con los estadísticos frecuentistas, que por cierto nacieron, ¿verdad? Nacieron bajo la monarquía francesa,
ahí es donde salieron los primeros matemáticos, estadísticos, matemáticos, desarrollando la teoría de probabilidad para jugar, para que sus jefes y jefas pudieran jugar juegos de azar de forma informada, ¿verdad? Así nació la estadística, aunque ustedes no lo crean. Entonces, todo eso evolucionó a través de la Revolución Francesa, todo lo que hablamos de estas teorías de contraste de hipótesis y todo lo que comentamos ahí. Por supuesto, todo el desarrollo de distribuciones de probabilidad, que varios tienen ahí nombres como Poisson, por ejemplo, y demás, que son no gratuitamente o franceses o por ahí algunos italianos también, pero toda esa zona nació y se desarrolló esa teoría que opera bajo el enfoque frecuentista. Entonces, cristiano, ¿verdad? El señor Bayes, propone algo radicalmente distinto en el enfoque, ¿verdad? Que es decir, partamos de que cita no es una constante. Partamos de que cita es una variable. Y esa variable tiene una distribución a priori. ¿Qué es esa distribución a priori? Es una distribución que refleja nuestra información previa. Lo que manejamos de información a priori para poder incorporarla finalmente en una decisión final, una inferencia final sobre cita. Entonces esa distribución a priori que le llamamos pi de cita, en este caso, por ejemplo, tendría que ser, en ese que estamos hablando del lanzamiento de la moneda, la proporción de éxitos en la población, la proporción de escudos en la población, sabemos que tiene que encontrarse entre 0 y 1. No tendría sentido no limitarla en ese sentido, ¿verdad? Sin embargo, eso no es todo lo que, eso es como un requisito para la pi de cita. Sin embargo, vamos a construir y vamos a ir viendo aquí paso a paso cómo construimos una distribución que refleje con precisión cuál es esa creencia previa que tenemos. Entonces queremos encontrar al final, a partir de esta distribución a priori, como les decía ahora, queremos llegar a desarrollar una distribución a posteriori. ¿Verdad? Y a posteriori, ustedes dicen aquí, ¿por qué hablan de esto a priori y posteriori? ¿Con respecto a qué? O sea, ¿por qué antes de y después de? Todo es, claro, igual, en eso sí, está, digamos, apuntado el señor Bayes aquí a lo que decían los frecuentistas. El momento de la verdad mucho tiene que ver con la recolección y la observación de datos de forma sistemática. Entonces, sí voy a observar datos, pero a priori tengo esta distribución, pidecita, y esa pidecita, y eso es lo elegante y lo bonito del concepto aquí del señor Bayes, es que esa pidecita se actualiza, ¿verdad? Es como voy a recoger información no para hacer una estimación inocente, como si no conociera nada de manera previa, sino para actualizar, ¿verdad? Para hacerme más inteligente, entre comillas, ¿verdad? Después de haber observado los datos. Pero sigo estimando cita, ahora cita, de forma como si fuera cita una variable, ¿verdad? Entonces vamos a seguir formalizando esas ideas. De hecho, ustedes posiblemente en alguno de los cursos que hayan tenido que ver por el momento con probabilidad, habrán visto el famoso teorema de Bayes, ¿verdad? Entonces, igual la distribución posterior pide cita dado Y, ojo que aquí está esa actualizada que les decía, ¿verdad? Una cosa es pide cita dado nada porque no ha pasado nada. Entonces esa es la distribución a priori, la pide cita. Y la otra es la pide cita, ahora sí, dado que ya observó Y. Entonces esa es posterior a haber observado los datos. Esa se obtiene por medio del teorema de Bayes. ¿Qué es lo que nos decía el teorema de Bayes? Nos decía que la probabilidad de A condicional, ¿verdad? De A dado B es la intersección, la probabilidad de A y B entre la probabilidad de B. Y que eso a su vez era igual, ¿verdad? Por la ley del producto
a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Otra vez divido entre la probabilidad de B. ¿Verdad? Entonces, vean que aquí, lo que expresa en esencia ese cociente es que B, ¿verdad? El subconjunto B está conformado por diversos elementos. Uno de esos elementos es A. ¿Verdad? Esa es una de las posibilidades de que se dé B. Pongámoslas aquí simplemente como para efectos de ilustración. Además está C, D y E. Pero una de las posibilidades de que se dé B es A. Entonces lo que yo quiero saber en realidad es cuánto representa, en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué tan importante es A en B, considerando que están esas otras posibilidades también? ¿Verdad? Entonces lo que estamos aquí obteniendo en realidad es esa convivencia entre A y B con respecto al subconjunto total de B. Esa es en esencia la lógica de esa probabilidad condicional. Y que eso lo podemos entonces llevar, traducir a nuestra distribución posterior, a la pi de zeta. De nuevo, la distribución de probabilidad de zeta dado que observé la muestra, dado y. ¿Verdad? Y si eso es así, digamos, si el teorema de Bayes en términos generales se cumple, entonces aquí esto sería igual a la probabilidad de observar y dado zeta por la distribución a priori pi de zeta dividido entre la probabilidad de y. Estoy traduciendo, llevándome A y B a los términos aquí de zeta y y. Ni más ni menos, ¿verdad? Entonces vean qué interesante lo que tenemos aquí, cuáles son los elementos que conforman todo esto. Aquí tendríamos la probabilidad de y dado zeta. Esa probabilidad es exactamente la definición de la función de verosimilitud. Correcto, la probabilidad de y dado zeta. Y ojo, que lo que ahí dice probabilidad de y dado zeta es exactamente el orden inverso de la pi de zeta dado y. Vean qué interesante el orden lógico de cómo están pensando las cosas aquí. ¿Por qué hay entonces un cambio estructural fundamental de paradigma? El paradigma frecuentista nos dice cuál es la probabilidad de observar esta muestra si usted asume este valor del parámetro. Esa es la P de Y dado zeta. Lo que andamos detrás, en el caso de la estadística bayesiana, de la distribución posterior, más bien es cuál es la probabilidad de este zeta dado lo que usted observó en la muestra. Entonces, esta es la verosimilitud y esta es la distribución a priori. Y esta es la FY en general, ¿verdad? Para todos los posibles valores de zeta que podríamos asumir. Bueno, esto es una... Aquí recordando también, ¿verdad? Recordando que en N igual 3 lanzamientos, los resultados esto, corona, escudo, corona. Lo que estamos averiguando en la likelihood, ¿verdad? En la función de verosimilitud, es la probabilidad de que salga 1, uno es porque corona es éxito, ¿verdad? 1, 0, 1, dado zeta, y que eso siempre, entonces lo vamos a calcular como zeta por 1 menos zeta por zeta, es decir, zeta al cuadrado por 1 menos zeta. Eso es porque definimos que la probabilidad de observar un éxito en un lanzamiento solito, Bernoulli, es zeta, ¿verdad? Entonces, en eventos independientes de lanzamientos de esa moneda, podemos hacer esa multiplicación, esa productoria, por eso la función de verosimilitud es una productoria, y nos arroja ese resultado. Pero eso es una f de y
dado cita, esta es la estructura, son las Y, estas son las observaciones, dado un valor de cita, es una función de cita después de observar los datos. Esa es la likelihood. Entonces, ¿verdad? La función, por otro lado, ¿verdad? Esta es la que ya conocemos, esa Y dado cita. La función pide cita refleja nuestra creencia sobre cita, como les comenté al puro inicio, basado en trabajo previo o evidencia empírica. Esta distribución, este término es importante, esa lógica también. Esta distribución la llamamos de hiperparámetros. Quiere decir que lo que estamos ahí modelando, ¿verdad? La distribución esta que vamos a usar para modelar cita de manera previa es la distribución de los hiperparámetros. Es decir, ahorita van a ver, de hecho, nosotros tenemos que ponerle, cuando especifiquemos cuál es esa distribución que mejor refleja nuestras creencias previas sobre cita, dado que cita es la variable, aquí es donde hay que hacer el cambio cassette, ¿verdad, compañeros y compañeras? Dado que cita ahora es la variable, voy a tener que especificar los valores de los parámetros de esa distribución que está modelando cita como variable. Y los valores de esos parámetros de esa distribución, esos valores son los que llamamos hiperparámetros. ¿Y por qué se llama hiperparámetros? Porque está inclusive un nivel más arriba modelando el comportamiento de nuestro parámetro, que ahora lo estamos tratando como variable. Por cierto, aquí hago nada más el aviso por si acaso no lo habían visto. En el libro, en Mendenhall, es el capítulo 16. Si no me equivoco, es el último capítulo del libro, el que explica esto con mucha generosidad en detalle. Y creo que una forma, porque ustedes buscan, de hecho, ahí les coloqué por si acaso alguien tiene inquietud o interés de profundizar en estos temas, otros textos complementarios en la bibliografía de la Carta al Estudiante, pero se puede volver bastante grosero, bastante denso matemáticamente todo esto. El Mendenhall me parece que hace un balance muy justo y muy bueno, muy didáctico para transmitir estos temas. Ok, entonces esa una pequeña aclaración que también es relevante acá. Esta distribución posterior, que ya ahora les decía que siguiendo el teorema de Bayes, es esta, ¿verdad? La likelihood, la P de Y dado cita o la F de Y dado cita por la previa, P de cita, entre la P de Y. Esa la podemos simplificar un poco. Y créanme que el buscar simplificarla, así como estoy sugiriendo aquí, es un gran favor que nos hacemos. Porque a veces el simplificar y el reducir ese cociente que les mostraba ahora a algo que nos funcione, sobre todo que podamos identificar cuáles son los parámetros de esa distribución final, se puede volver también bastante tedioso y complejo. Y por lo tanto, es buena idea usar esta regla, que básicamente lo que nos dice es que la pi de cita dado y, la distribución posterior, es proporcional a, eso quiere decir esa alfa mal lograda que está escrita ahí, es proporcional a la multiplicación de la verosimilitud, la f de y dado cita, por la pi de cita, es decir, la distribución a priori. Es proporcional a. ¿Cuál es la idea detrás de este concepto de proporcionalidad? Que lo que nos interesa son los componentes variables de esas distribuciones. No nos interesan las constantes. O sea, todo lo que sea variable con respecto a cita es lo que nos interesa.
Si hay algo que no es variable con respecto a zeta, no lo vamos a considerar. Y el denominador de ese teorema Bayes que les mostré ahora es la f de y. Esa no es variable con respecto a zeta. Es variable con respecto a y. Entonces, esta sí, como están considerando zeta, el numerador, podemos decir que es proporcional a esto, ¿verdad? Y eso nos puede simplificar bastante las cosas. Ejemplo. Vamos a ocultar aquí. La función de verosimilitud de un solo lanzamiento se puede escribir como, decíamos ahora, la P de y sub i dado zeta. O sea, es la probabilidad de observar un escudo o una corona, dado que estamos asumiendo que zeta es cierto, es zeta a la y por 1 menos zeta a la 1 menos y. Ahí simplemente sustituimos si y es 0 o si es 1 y ahí obtendríamos el resultado que estamos buscando, ¿verdad? Ya sea igual zeta o igual a 1 menos zeta. Y en el caso de la verosimilitud, ahora sí, de una muestra de tamaño n, y1, y2 hasta yn, pues el resultado sería la productoria de cada una de esas PYI dado zeta, ¿verdad? Entonces, zeta a la y1 por 1 menos zeta a la 1 menos y1 por, ¿verdad? Así nos vamos hasta yn por 1 menos zeta a la yn, a la 1 menos yn, disculpe. Eso es lo que calcularíamos. Entonces, eso en resumen es esto mismo, ¿verdad? La multiplicatoria de zeta a la y por 1 menos zeta a la 1 menos y, y que eso a su vez se convierte entonces a zeta a la sumatoria y por 1 menos zeta a la n menos sumatoria y. Entonces, la especificación del modelo requiere una distribución a priori. Esa distribución a priori tiene que respetar el hecho, ¿no? Tiene que considerar el hecho de que zeta se encuentra entre 0 y 1 inclusive. Entonces, ¿qué tipo de distribución tenemos? Voy a pasarme a la otra PPT. ¿Qué tipo de distribución tenemos que en la cual la variable se encuentra entre 0 y 1? Creo que de esa no hemos hablado aquí. ¿Alguien de casualidad sabe qué tipo de distribución tiene su variable especificada entre 0 y 1? No el parámetro, la variable. Se puede distribuir entre 0 y 1. Creo que no lo hemos visto aquí. Una de las opciones aquí en esta está escrito otra vez, ¿verdad? Lo que les decía ahorita en la otra diapositiva. Una de las opciones es utilizar una distribución beta. La beta tiene justamente esa característica, ¿verdad? O sea, tiene parámetros alfa y beta. Y la variable, la y, normalmente diríamos la y de esa distribución, se distribuye entre 0 y 1. Vean que, o sea, lo que nosotros necesitamos hacer es garantizarnos que nuestro parámetro, sobre el cual tenemos información, sabemos que no puede ser menor que 0 y no puede ser mayor que 1, la proporción de éxitos, la proporción de escudos en la población, que ese parámetro, cuando lo usamos como una variable en una distribución, esa distribución nos permita entonces modelarlo en ese dominio que estamos especificando entre 0 y 1. Entonces aquí vean que aquí estaríamos diciendo que esa distribución a priori pide zeta, tendría esta forma de una beta.
Aquí antes de entretenerme con estos componentes de la distribución, aquí diríamos que es zeta a la alfa menos 1. Aquí normalmente, si ustedes buscan, aquí en internet lo pueden buscar o en el mismo Mendenhall, van a encontrar la distribución beta y ahí les va a decir que es y a la alfa menos 1. Entonces aquí es el punto de lo que estamos hablando. En bayesiana, esa y es zeta, ¿verdad? Es nuestra variable ahora, la que queremos modelar. Zeta a la alfa menos 1 por 1 menos zeta a la beta menos 1. Ok, entonces zeta se ubica entre 0 y 1, que era nuestro requisito básico aquí. Y ambos parámetros, alfa y beta, tienen que ser positivos. Eso es parte de las condiciones de una distribución beta. Ahora, ¿por qué esa distribución? Entonces, como les decía ahora, está definida en el rango requerido. Y lo otro que es conveniente de esta distribución es que produce una variedad de distribuciones. ¿Verdad? ¿En función de qué? ¿Qué quiere decir una variedad de distribuciones? Que puede asumir diferentes formas en función de los valores de alfa y beta que imputemos, que usemos. Y que esa variedad de distribuciones nos permite entonces sensibilizar, ¿verdad? Poder sí, jugar con diferentes escenarios para los cuales nosotros tenemos creencias sobre cita, ¿verdad? En este caso sobre la proporción de éxito. Es decir, si yo creyera, si yo tuviera información previa interesante que me hace decir que la proporción de escudos en la población es 0,3, entonces yo podría jugar con los parámetros alfa y beta de tal forma que reflejen con exactitud esa creencia de que la proporción es 0,3. O si 0,5, o si es 0,7, o lo que yo quiera, yo puedo jugar con diferentes escenarios entonces para ir reflejando esa información previa que tengo y que quiero incorporar en la estimación final de un intervalo o una prueba de hipótesis para cita. Entonces, muy bien, entonces ya estamos claros que en el caso de que estemos estimando una proporción, hace sentido utilizar una distribución beta y que entonces, yo les decía ahora, yo puedo jugar, ¿verdad? Entonces con alfa y beta para reflejar esa creencia de forma más precisa. Claro, con eso no he dicho a qué me refiero con que puedo jugar con eso. Y realmente entonces la especificación, es decir, el ser ya muy, valga la redundancia, muy específicos en cuál es esa distribución a priori, cuáles son los valores exactos de la distribución a priori de los hiperparámetros, recuerden lo que les decía. Entonces ahí vemos entonces las dos características. Eso es algo que les dije creo que en la primera sesión de este curso. Los dos valores que caracterizan cualquier distribución. Y hemos estado hablando hasta el cansancio de ellos, ¿verdad? El valor esperado de cita y la varianza de cita. Entonces, valor esperado de cita, siendo cita una variable beta, ahora, ¿verdad? De la distribución beta, el valor esperado de cita de esa distribución beta tiene que ser alfa entre alfa más beta. ¿Por qué? Porque esa es la media de una distribución beta. Ese es el valor esperado de una distribución beta. Entonces, en ese valor esperado, yo voy a reflejar, ahora sí, con exactitud, la información o la creencia previa que tenemos en ese valor esperado, pero también en la varianza de cita. Y la varianza de cita, la varianza de una beta, de cualquier variable beta, es alfa por beta entre alfa más beta al cuadrado por alfa más beta más 1. Esa es la varianza entonces de esa cita. Es decir, yo puedo jugar entonces con los valores del valor esperado y de la varianza
para reflejar mi información previa. Aquí se puede notar, por ejemplo, que la medida es un medio si alfa es igual a beta. O sea, si yo configuro alfa igual beta, estoy reflejando el hecho de que la proporción de éxitos es 50%. Y que un valor más alto de alfa, noten ahí, ¿verdad? Un valor más alto de alfa va a hacer tender el valor esperado a 1. ¿No? Conforme hacemos alfa más grande y beta más pequeño, tendemos a 1 en ese valor esperado. Y un valor más alto de beta, al contrario, tendería a 0 más bien. Entonces yo con respecto al 50%, que es alfa igual beta, yo puedo inclinarme a la izquierda o a la derecha dependiendo cuál es mi información previa que tengo. Entonces primero especificamos, primero decimos qué es el valor esperado que nosotros tenemos como información previa y la varianza. Y en función de eso, establecemos o definimos el valor de los hiperparámetros. ¿Okay? La tercera razón para escoger la distribución, esta distribución, es que la distribución a posteriori es conocida. O sea, cuando nosotros obtengamos esta distribución a posteriori, que como ustedes vieron es el producto de la distribución previa, esta que estamos hablando, por la función de verosimilitud, ¿ya? O es, por lo menos es proporcional a eso. La distribución posterior y que obtenemos a partir de ese producto es bastante conocida y estándar también. Es beta, por cierto. O sea, la distribución posterior que se obtiene a partir de ese producto que estamos haciendo es beta también. Y por saber nosotros eso, es válido utilizar este principio de proporcionalidad. O sea, cuando nosotros decimos que ambas distribuciones son de la misma familia, esas distribuciones, o sea, la previa y la posterior, ahí es donde hablamos de distribuciones conjugadas. Cuando la previa es conjugada, entonces quiere decir que nosotros podemos utilizar el principio de proporcionalidad y por tanto se nos simplifica mucho la vida para encontrar el valor de los parámetros de la distribución posterior. ¿Ven que si yo quiero saber cómo es una distribución, lo que necesito especificar son los parámetros? Eso es todo lo que necesito. Entonces, si yo quiero saber la distribución posterior de cita, de mi variable ahora, lo que necesito es encontrar, aparentemente, el valor de alfa y beta de esa distribución beta posterior. ¿Okay? Entonces, vean, por ejemplo, aquí, la distribución esta posterior de cita, la pi de cita dado y, es proporcional a la verosimilitud, p de y dado cita, por la previa, pi de cita. Y aquí tienen lo que encontramos antes. Este es el resultado de la verosimilitud que desarrollamos. Pi a la sumatoria de y por 1 menos cita a la n menos sumatoria de y. Esto que está hasta acá, digamos, este componente hasta aquí, es la verosimilitud. Y luego lo multiplicamos por la previa. ¿Verdad? Y la previa, aquí me voy a devolver un segundo. Aquí no dije nada de esto, de las funciones gamas, esta, ¿verdad? ¿Por qué no dije nada? Porque esos son constantes con respecto a cita, ¿verdad? O sea, este resultado, claro, depende de lo que asignemos como alfa y beta. ¿Verdad? Es una función gamma de alfa más beta entre gamma de alfa por gamma de beta. Pero esto es constante con respecto a cita. Por lo tanto, en esta regla que estamos aplicando de proporcionalidad, que aquí no dice igual, ¿verdad? Dice proporcional a, estamos omitiendo esos elementos de la distribución a priori. Entonces aquí lo que estamos haciendo ya ahora sí es usar solamente lo que es variable con respecto a cita. Entonces aquí está cita a la alfa sub 0 menos 1 por 1 menos cita a la beta sub 0 menos 1. Esos alfa sub 0 y beta sub 0 no son más ni menos que los hiperparámetros famosos. Los valores de alfa y beta que vamos a asignar en función de la información previa que tenemos. Como les decía ahora, ¿verdad? Asignando un valor esperado de cita y una varianza de cita.
Entonces, sobre esto, este producto, todas estas cosas que tenemos aquí, agrupamos, ¿verdad? Simplificamos un poco esto y tenemos zeta, está acá y está acá. Entonces quedaría alfa sub 0 más sumatoria y, ¿verdad? Estos son los exponentes de ese zeta, menos 1. Y 1 menos zeta, igualmente se está agrupando n menos sumatoria y aquí y beta sub 0 menos 1 también. Entonces tenemos 1 menos zeta a la beta sub 0 más n menos sumatoria y menos 1. Y estos, noten aquí entonces, dado que esta, nos decían en la diapositiva anterior, esta distribución a priori beta, de tipo beta, es conjugada, tiene una posterior conjugada, beta también, perdón, y por lo tanto podemos asegurarnos ya, aunque aquí no están todos los elementos que conforman esa distribución beta, porque aquí no hay ninguna función gamma, ¿verdad? Como la que está acá, como estos elementos. Aunque no está aquí todo completo, aquí solo escribimos lo que es variable con respecto a zeta, sabemos por la forma que tiene esto, ¿verdad? Noten aquí qué forma tenía esto. Había un componente de la variable zeta que estaba a la alfa menos 1 y 1 menos zeta a la beta menos 1. Entonces, por la forma de esto, aquí identificamos zeta y lo que está elevado aquí como exponente, antes del menos 1, es el nuevo alfa. O sea, es alfa de esta beta es alfa sub 0 más sumatoria y. Y el nuevo beta es lo que está antes del menos 1 en el exponente del 1 menos zeta. O sea, es beta sub 0 más n menos sumatoria y. Esos son los parámetros de la distribución posterior de la pi de zeta dado y. Y eso los podríamos llamar alfa sub 1 y beta sub 1. ¿Ok? Aquí un ejemplito con datos para ir entendiendo esto un poco más. Nos dice la información a priori, se refiere por ejemplo a que si vimos una cantidad alta de escudos en corridas anteriores, asignaríamos un valor alto de alfa sub 0 y alto beta sub 0 si cayeron muchas coronas. ¿Por qué alfa sub 0 alto si vimos muchos escudos? Habíamos definido que el éxito en este experimento es obtener un escudo. Entonces, si yo defino un valor de alfa sub 0 alto, eso hace que mi valor esperado tienda más a 1, recuerden, ¿verdad? Y por lo tanto estoy reflejando esa proporción de lo que yo vi empíricamente de más escudos, las estoy reflejando en el valor de alfa sub 0. Y más bien beta sub 0, dije, no, mira, están saliendo más bien pocos escudos y más bien bastantes coronas. Si creemos que es similarmente probable escudo o corona, asignaríamos alfa sub 0 igual a beta sub 0 igual 1. Y estos casos, cuando en realidad vemos que es parecida a la probabilidad de ambos escenarios, esos casos se le llaman también los de previas no informativas. Vean que esto es útil sobre todo cuando tenemos información que se inclina hacia algún lado, ¿verdad? O sea, que nos da algún nivel de diferenciación, ¿verdad? Entre los dos escenarios. Si todos son igualmente probables, probablemente no tenga tanta gracia tampoco utilizar una distribución previa. Entonces ahí se suele hablar de estas previas no informativas, que en este caso el resultante, además, el resultante de esto es una de la distribución que sale es una distribución uniforme, o sea que le da probabilidad igual a todos los escenarios. Entonces hagamos esto aquí en un Excelito, yo creo que por ahí lo tengo, ahorita voy a buscar, calculemos la media de la varianza de zeta para la distribución a priori y posterior de acuerdo con los siguientes escenarios. Entonces, permítame aquí un momento, dejo de compartir y vamos a buscar un segundo. Ok. Entonces, ya les comparto aquí.
aquí están esos escenarios, ¿verdad? Que están descritos en la diapositiva. Pero antes de ver todos estos valores aquí, entendamos un momento. ¿Qué creencia previa tenía, qué creencia previa tenía la persona que asignó estos valores alfa sub 0 igual 1 y beta sub 0 igual 3? ¿Cuál era su creencia sobre la proporción de éxitos? No necesariamente ya de escudos y coronas, una proporción de éxitos de cualquier fenómeno. ¿Quién me ayuda aquí? Se desconectaron, se fueron a almorzar. Hola, hola. Alguien, por favor. ¿Por qué alguien asignó alfa igual 1 y beta igual 3? Recuerden que el valor esperado era alfa entre alfa más beta. Ok, hagamos un micro corte aquí, por favor. ¿Algo de lo que he estado contando hasta el momento hace algún sentido? ¿Se entiende? Tengo la sensación que no mucho. Eida, ¿qué contás vos? Eida no mucho. Irene, ¿vos qué tal? Hola, hola. Hazel, ¿alguien me ayuda, por favor? Aunque sea decirme, no sé qué está hablando. En toda la clase no sé de qué está hablando. Profe, a mí sí se me hace un toquecito difícil de entender bayesiano, la verdad, desde el semestre pasado. Ok, entonces, vean, vamos a partir de ese ejemplo más bien, a ver si explico un poco mejor con estos datos, tal vez sea más sencillo. Voy a tratar de resumir todo este tema un poco. Supongamos que nosotros tenemos algún fenómeno, queremos estimar una proporción de cualquier cosa. Sí, imagínense cualquier fenómeno, una proporción de cualquier tema. Y no tenemos un tamaño de muestra muy grande. No vamos a tener mucha posibilidad de hacer observaciones. Entonces, ¿qué es lo que diría un estadístico frecuentista, o sea, hasta el momento, de lo que hemos visto en el curso y lo que nos dice la intuición nuestra? Supongamos que yo quiero observar, sí, yo quiero observar la cantidad estoy en una fábrica y se están produciendo ahí calculadoras, por decir algo, ¿verdad? Y yo quiero ver con qué proporción, en qué proporción estas calculadoras dejan de funcionar adecuadamente si yo las dejo mucho rato ahí en el sol. Vieron el ejemplo un tanto inventado, pero supongamos que eso es algo que me interesa averiguar. Voy a tener una muestra muy grande para probar eso. ¿Qué dirían ustedes? O sea, estoy hablando de, estoy sentado en una fábrica
poniendo calculadoras ahí en alta temperatura por un rato a ver cómo reacciona. ¿Creen que me vayan a dar mucha muestra para eso? Y no le van a dar poquito. Exacto, no tienen ganas de echarse a perder las calculadoras, ¿verdad, don Albert? Sí. Entonces, pero yo hice mi investigación previa, ¿verdad? Eso puede ser de interés porque, no sé, ustedes me dirán mejor que yo, ¿verdad? De pronto ustedes ahí haciendo tareas o de pronto se levantaron a almorzar o lo que sea y ahí se quedó la calculadora y de pronto se corrió el sol y se calienta. O el bulto se quedó guardado en un carro, en un bus o lo que sea, llevó mucho calor. Entonces, sí, nos interesa estimar la proporción de calculadoras que podrían presentar problemas por esas circunstancias. Y como dice Albert, no nos van a dar mucha muestra. ¿Qué nos diría la estadística frecuentista, la clásica? ¿Qué deberíamos hacer aquí con la muestra que nos den? Y aquí no hay ningún secreto en esta pregunta, ¿verdad, compañeros? O sea, además, ustedes sin llevar este curso podrían decirme, ¿qué hacen? Les digo, les doy 5 calculadoras. Dígame cuál es la proporción de casos que presentan problemas. ¿Qué hacen para estimar esa proporción? Le pones las 5 y a ver cuál se jode o no. Exacto. ¿Y qué haces ahí, Albert, al final? ¿Cómo estimas esa proporción? Di, no sé por qué. Esto que está pasando aquí ahorita, y yo le agradezco mucho a Albert, digamos, porque vos estás dejándolo claro aquí. Yo creo que nosotros, los profesores aquí, hemos pervertido un poco sí, la academia tal vez, digamos. Porque yo estoy seguro, Albert, así, olvida en este momento, por favor, que estás hablando con el profesor de teoría estadística. Olvídalo, no, yo soy cualquier compa sentado en el pretil. Y los demás aquí, de hecho lo son compas aquí que pueden estar sentados en el pretil. Si alguien te dice, ¿qué tira, Albert? No sé, yo me encargaron esta carajada que tengo que estimar a ver qué pasa con esas calculadoras. Y el dueño de la fábrica o la dueña de la fábrica me está diciendo que le diga un porcentaje de calculadoras que están fallando. ¿Qué le Bueno, recomendás? ¿Qué le di, recomendás? no digamos, entonces, si de las 5 se me jodieron 3, di 3 sobre 5 y ahí está. Eso es, Albert. Es que es curioso, digamos, yo por eso digo que yo creo que nosotros hemos pervertido esto un poco porque ustedes tienden a pensar mucho más complicado de lo que es. Solo Yo porque decir que si no usamos, se tenía que usar la TED Student. ¿cómo, Gale? Yo iba a decir que si no se tenía que usar como la TED Student para dar un intervalo de confianza o algo así. En ese caso, por ser proporciones, no se podría dar una TED Student, pero tenés toda la razón. O sea, para hacer una aseveración estadísticamente sostenible, ¿verdad? O sea, algo que hace sentido desde el punto de vista estadístico, hay que declarar un intervalo de confianza o una prueba de hipótesis, lo que quieran. O sea, hay que incorporarle el término de probabilidad, como dice Caleb, tenés toda la razón. Pero antes de eso, inclusive, la estimación puntual del tema 2 de este curso, Caleb, la estimación puntual es lo que dijo Albert. Y no tuvo que llevar este curso para decirlo. Si se jodieron, perdón el francés, se jodieron 3 de las 5, haga 3 entre 5 y esa es la proporción de éxitos, entre comillas, fracasos para la señora dueña de la fábrica, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la estadística frecuentista. ¿Qué dijo el señor Bayes al respecto? Eso no hace mucho sentido. Si usted tiene una muestra de 5 calculadoras, pues hacer esa estimación está bien generoso con esas 5 calculadoras. Inclusive con 25 está difícil. ¿Dónde vemos reflejado? De nuevo, en intuición. O sea, si alguien, ¿verdad? Seguramente ustedes no se quedan sentados en el pretil si alguien, un compañero se acerca a plantearles una cosa de esas, ¿verdad? Pero seguramente se levantan y se van mejor. Pero imagínense entonces esto que el escenario que yo les planteé.
se acerca ahí con la monedita y dice, lancémosla, a ver quién apuesta conmigo. Que de 10 lanzamientos van a salir 5 escudos. Y ustedes dijeron, no le apostaríamos. No le apostaríamos porque ustedes tienen claro intuitivamente que con tamaños de muestra pequeños, la posibilidad de que se desvíe del verdadero valor de cita, el 50% de la proporción, es alta. Es alta la probabilidad de que se desvíe. Entonces no voy a apostar a eso. Por lo tanto, dado que la única forma, según la estadística frecuentista, es hacer Y sobre N, sumatoria Y sobre N, es decir, Y barra, donde esta Y en este caso son ceros y unos. Entonces, solo formalizando matemáticamente lo que dijo Albert, sumatoria Y entre N, ese Y barra, en este caso de estas Bernoulli, nos da esa proporción de éxitos. Pero dado que ese es tan nervioso, si quieren, para esos tamaños de muestra pequeños, ¿por qué no? Lo que dice Valles es, ¿por qué no usan la información previa que tienen? O sea, es mentira que ustedes entran a un escenario de estos, de las calculadoras, volvamos en un momento, sin saber nada. Vayan e investiguen a otros lugares del mundo, otras fábricas, otras marcas, a ver qué saben de eso. No, sí, difícilmente va a ser más de 30%. Dicen en cualquier informe, en algún otro lado, que parece relativamente serio. Otra marca en Japón ofrece bajo esas circunstancias, un seguro, una garantía para tales casos. Entonces tengo información, tengo algo de información previa que puedo utilizar e incorporar en la estimación final Perdón. de cita. Sí, Albert, dime. Puede haber un caso donde no haya información previa, digamos. Puede ser, Albert. En un caso donde usted diga, quiero buscar información previa, pero no hay. Sí, claro, puede ser. Y si eso Y en pasa, ese Albert, caso, ¿cómo haría? si eso pasa, Albert, cerrás el capítulo 16, se acabó estadística bayesiana y no te queda más que jugar con la estadística frecuentista. Ok. En otras palabras, esto solo tiene utilidad si tenés información previa. Buenísima pregunta. Sin información previa, pues no hay más que hacer que agarrarnos de lo que ya sabemos. Hasta aquí lo conté un poco más mundano el asunto, compañeros, compañeras. ¿Se entiende algo mejor? Ahí, Caleb, vos que dijiste desde la vez pasada venir resentido con esto. Sí, sí. Ok. Entonces, supongamos, entonces, de lo que fuimos a investigar, donde ustedes quieran, Japón y compañía, encontramos que hace sentido pensar que la proporción en la población anda cerca de un 25%, 0,25. Entonces, dado que definimos ese valor esperado, diríamos, ok, entonces ahora voy a jugar con alfa y beta de tal forma que el valor esperado de 0,25. Recuerden, la variable en una distribución beta solo puede estar entre 0 y 1. La Y, ese es el dominio. Entonces, dado que en ese rango puede variar, yo voy a definir ahora los valores de alfa y beta que hacen que el valor esperado corresponda a lo que yo pienso que es lo más razonable esperar. Entonces 0,25, digo 1 y 3 dan como resultado ese 0,25. De hecho, ahí ven, 1 entre 1 más 3. Recuerden, entre más grande beta, más nos acercamos a 0. Con respecto a alfa, por supuesto, ¿verdad? Y luego, lo otro que veo aquí es una varianza de 0,0375. ¿Ok? Entonces, esos son los resultados, esas son las características de la distribución a priori, la distribución previa, donde no interviene de ninguna forma, vean que aquí tampoco, aquí ustedes ven las celdas que están involucradas en el cálculo, son de las columnas B y C. Aquí no hay información de la muestra. Nadie ha visto información de la muestra. ¿Puedo yo hacer intervalos de confianza o puedo hacer pruebas de hipótesis con esta información? Por supuesto que puedo hacerlo.
¿Qué necesito para poder calcular intervalos de confianza? El valor esperado y la varianza. Profe, yo es que no sé si es muy tonto o qué, pero es que yo no termino de ver qué era alfa y beta, digamos, como en un ejemplo así, como qué es alfa y beta, perdón. O sea, alfa y beta es, imagínate, por ejemplo, hacer la comparación, Albert, en una distribución normal, ¿cuáles son los dos valores que le dan forma a esa distribución normal? 0 y 1. Esa es la normal estándar, ¿verdad? Sí, Claro. ok, está bien. 0 y 1, muy válido, 0 y 1. O sea, está ubicada en 0, está centrada en 0 y tiene una desviación estándar y una varianza de 1. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Eso le da forma a esa distribución, esa la especifica, Albert, esa distribución. Y con ese 0 y 1, vos podés calcular probabilidades de que sea mayor que 2 o menor que -1 o lo que vos querás. Sabiendo solo esos dos valores, porque esos son los parámetros. ¿Verdad? Imagínense así, como estamos construyendo un puente, y ustedes dicen, necesito saber la longitud y el ancho, entre muchas otras cosas, pero digamos, supongamos, simplifiquemos el mundo muchísimo. Es como si un puente fuera una tabla rectangular, ¿verdad? Entonces, ustedes, yo necesito saber cuál es la longitud y cuál es el ancho y con eso yo construyo el chonchese. Esos son los parámetros del rectángulo, del puente. Aquí, los parámetros de una distribución que tiene forma normal, es imputarle o decirle, esta es su desviación estándar y este es su valor esperado. Alfa y beta, en este caso igual, ahora ya no es una distribución normal, no tiene esa forma, ¿verdad? Tiene una distribución más de tipo sesgada, ¿verdad? Más exponencial. De hecho, la gran mayoría de las veces sesgada a la izquierda. Y ese alfa y beta lo que te dan es la velocidad con la que cae y dónde está posicionado. Similar al mu y el sigma en el caso de la distribución normal. Ok, ahora entiendo más. Gracias, profe. Claro, qué bueno que lo preguntas, ¿sabes? Me parece excelente porque esos son así de las cosas que a veces uno dice, qué raro, ¿por qué no me estoy explicando? Y son cosas que teóricamente, muy teóricamente, ustedes vieron a cabalidad en algún curso previo a este. Bueno, yo sé que eso para ustedes suena sumamente ingrato, así sí, claro, qué lindo. No pasó tanto, puede ser, ¿verdad? Entonces sí, aquí, como me preguntaba Albert, ese valor esperado, esa varianza me permite entonces, vean qué interesante, sin haber observado ninguna muestra aleatoria, por eso se llama la distribución previa al recoger la muestra aleatoria, sin haber observado nada, yo podría calcular probabilidades de que beta sea mayor a 0,8 o menor que 0,1 o hacer un intervalo de confianza, lo que ustedes quieran. Lo único que necesito, y tal vez así ya como en estas últimas sesiones que tenemos aquí para compartir ustedes y yo, es mucho transmitirles en realidad cuál es el fundamento, el sustrato sobre el cual nos estamos moviendo siempre, y es el poder especificar distribuciones de probabilidad. Con eso inferimos. Entonces, si aquí lo tenemos, valor esperado y varianza, contraintuitivamente yo podría hacer este tipo de inferencia sin haber observado ni un solo dato. Claro, otra discusión es que ustedes me digan, está haciendo inferencia sin haber observado nada, está muy curioso, está haciendo inferencia solamente con base en su información y sus creencias previas. Sí, de acuerdo, pero matemáticamente lo podría hacer si quiero. De hecho, van a ver, el lunes cuando compartamos ahí presencialmente, vamos a ver algunos casos de yo calculando intervalos de confianza o inclusive haciendo pruebas de hipótesis con esa distribución previa. Pero bueno, igual aquí buscando, ¿verdad? Buscando explicarlo de forma un poco más mundana, como pidió Caleb ahí, de forma muy educada. Desde que lo conté la vez pasada, decía Caleb como que no estaba quedando claro.
lo que dijo el señor Bayes es, ok, vamos a incorporar información previa que tenemos, como esto que estamos asumiendo ahí, ¿no? Las proporciones de calculadoras que se jodieron en Japón y en otros lados. Ahora sí, vamos a recoger nuestra muestra y a observar qué pasa con las calculadoras. Y una vez que hagamos eso, vamos a actualizar nuestra distribución previa con esa información de la muestra. Y esa actualización, que es sistemática, tiene una forma determinada, con esa vamos a poder obtener nuestra distribución posterior. Y esa distribución posterior es la que nos permitiría definitivamente hacer estimaciones sobre cita, sobre la proporción de calculadoras que se van a descomponer en la población. Ok, entonces aquí hay diferentes escenarios. Aquí en algún caso, ¿verdad? Una dueña de la fábrica o dueño de la fábrica un poco agarrado, ¿verdad? Nos dijo que podían usar 5 calculadoras, otro nos permitió jugar con 25. Y en ambos casos, ¿verdad? En todos los casos, vean qué curioso, en todos los casos, aquí en el caso de 5 se descompusieron 2, en el caso de 25 se descompusieron 10. ¿Qué proporción hubiéramos estimado con base en la estadística frecuentista aquí? Yo sé que ya Albert lo dijo, pero alguien me podría dar el dato, por favor. No me quieren ayudar ustedes hoy. Vamos, vamos. 0.6 o cómo? No, es 2 de 5, ¿cuánto es? Y 10 de 25. Así dijiste vos antes, ¿verdad? Sí, no, es que yo había dicho 3, pero sí 2. Ajá. Aquí, bueno, aquí salió la cantidad de calculadoras que se descompusieron. 2 de 5 es cuánto. Y 10 de 25 es cuánto. 2 de 5, 0.4. Y 10 de 25. 2 quintos, 0.4. Excelente, gracias, Albert. Entonces, en ambos casos, estadístico frecuentista hubiera dicho, perfecto, da el mismo valor estimado. El enfoque bayesiano dice, no, un momento, aquí tiene que pesar de alguna forma la información previa que tenemos. Entre más pequeño el tamaño de muestra, más relevante debería ser la información previa. Entonces aquí se calculan igualmente los alfa 1 y beta 1, y estos son, de nuevo, son los rasgos, las características que hacen específica esa distribución beta, lo que me preguntaba Alberto ahora. De nuevo, gracias por hacer esas por pedir esas aclaraciones así muy de fondo de estos temas, ¿verdad? Entonces aquí es, este alfa 1 es el alfa de la distribución beta posterior, ¿verdad? Aquí dijimos en las diapositivas que ese alfa es, tome el alfa sub 0 y súmele la sumatoria y. En este caso, 1 más 2, 3. Ese es el valor de alfa de esa distribución posterior. Y la beta, aquí nos dijeron, tome beta sub 0, súmele n y réstele la sumatoria y. Y ahí obtendríamos 6. Y con estas características, 3 y 6, volvemos a calcular un valor esperado de la distribución posterior, que es alfa entre alfa más beta, igual que en el caso de la previa, y una varianza, alfa, bueno, ahí tienen toda la fórmula para no ponerme a leerla otra vez, y esa sería la misma lógica que usamos acá, solo que con los nuevos valores de alfa y beta, esto es alfa 1 y beta 1. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Vean qué curioso. Conforme aumenta el tamaño de muestra, tiene más peso la estimación con el enfoque frecuentista. Va tendiendo a 0,4, ¿verdad? No está en 0,4 todavía, pero se acerca más en el caso de la muestra que tiene 25 observaciones que con respecto a la que tenía solo 5 observaciones.
Fue como cuando usted decía que una muestra grande era como de 30, entonces si usted hace con algo por arriba de 30 ya debe estar bastante cerca de 0,4. Exacto, va a ir convergiendo, entre comillas, ¿verdad? Ese 0,4, ¿verdad? Con 30 no creo que tampoco mucho, ¿verdad? Ok, Pero entre más alto posiblemente ahí. ponerle 250 y aquí le vamos a poner 100 y ahí prácticamente llegó, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué implica? En otras palabras, y aquí no estamos demostrándolo de forma matemática formal esto, pero sí empíricamente, observando qué pasa si jugamos con estos datos, como decía Albert ahora, podamos ir demostrando cuándo tiene utilidad utilizar una información previa. ¿Cuándo tendría utilidad? Bueno, principalmente cuando tenemos tamaños de muestra relativamente reducidos. ¿Qué pasa con estos otros escenarios? Vean qué pasó aquí con el valor esperado va tendiendo a 0,4, como decíamos ahora. La varianza era igual en los dos casos aquí. La varianza se va reduciendo más, ¿no? Se va haciendo más pequeña conforme aumenta el tamaño de muestra. O sea, pareciera que también hay cierto comportamiento de consistencia, ¿verdad? En estas estimaciones bayesianas. Y lo otro es, aquí, ¿qué pasa en estos casos? ¿Por qué, si la relación es la misma, ¿verdad? ¿Por qué si el valor esperado es el mismo, yo utilizo 10 y 30 en lugar de 1 y 3 en estos escenarios? ¿Qué opina? ¿Qué es la diferencia entre estas primeras líneas y estas de aquí abajo? Aquí la varianza es menor, ¿verdad? La varianza es menor a pesar de que el valor esperado es el mismo. Lo cual significaría entonces, ¿verdad? Que estamos, o sea, es el usar valores más altos, aunque la relación entre los dos sean igual, reflejaría que tenemos más confianza en esa información previa. Que estamos haciendo la variabilidad más pequeña. La posterior, vean lo que va a pasar. Y esa confianza se refleja en dos sentidos, ¿verdad? La varianza sigue siendo muy pequeña, en la posterior también. Y aquí, aunque ya estemos aumentando el tamaño de muestra igual a 25, igual que decimos aquí en la segunda fila, lo aumentamos a 25, este valor esperado todavía está más cerca del valor esperado de la previa que el 0,4, que es la estimación del enfoque frecuentista. Entonces, converge menos rápido hacia el valor del enfoque frecuentista. ¿Se entiende ahí los conceptos, compañeros, compañeras? Ok, esperemos que relativamente sí. Vamos a ver si nos cambiamos aquí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Sirve entonces dar alfas y betas pequeñitos? Sirve si vos no tenés, o sea, tenés información previa, pero decís así como que realmente sea tan comparable a lo que yo estoy haciendo aquí y la fuente de donde viene, prefiero no darle tanto peso tampoco. Bueno. Ahora, de todo esto, ¿verdad? O sea, vean que lo que estamos hablando aquí, el peso que le doy y los valores que establezco no son calculados en ningún lado, ¿verdad? No es que hay una forma objetiva de estimar alfa y beta aquí. O de por qué, dónde salió el 25%. El 25% puede ser una proporción aproximada de lo que salió de ese estudio de algún otro lugar. O sea, esto es información de cualquier tipo. Y cuando decimos subjetiva,
Subjetiva quiere decir que no necesariamente todos vamos a utilizar los mismos escenarios. No hay un método contra balas, probado contra balas, ¿verdad? En el que todos podamos replicarlo y llegar al mismo resultado. No, esa es estadística frecuentista. Estadística bayesiana, enfoque subjetivo, implica que vamos a tener que usar en algunos casos supuestos de mejor calidad, en otros casos un poco de peor calidad. Y en otros casos, como preguntaba Albert, ninguno, y si no tenemos ninguno, pues empezamos con esto, ¿verdad? Ok. Después tenemos este concepto de estimador de valles. Les decía ahora que tenemos esta idea o el concepto de las previas conjugadas. En realidad, en la mayoría de las situaciones tenemos previas conjugadas. En lo que vamos a hablar en este curso son todas conjugadas. No tenemos tiempo ni es la intención aquí complicarnos con otro tipo de escenarios. Es decir, siempre la distribución previa es igual a la posterior. Igual en la familia, ¿verdad? El tipo de distribución, pues obviamente no con los mismos parámetros. Una vez identificada la distribución posterior, podemos calcular medidas resumen. ¿No? Entonces, para esto usamos el valor esperado de T de zeta. T de zeta de nuestro estadístico. Entonces, sea Y1, Y2 hasta Yn, una muestra aleatoria con función de verosimilitud. Esa es la likelihood que ya conocemos, la L de Y1, Y2 hasta Yn dado zeta. Y que zeta tenga densidad a priori pi de zeta. El estimador de valles para T de zeta, ¿no? Está dado por, ahí lo tienen, ese techito corresponde entonces al estimador y el valles está indicado con ese subíndice B que viene ahí. Entonces el estimador bayesiano de T de zeta es el valor esperado de T de zeta, o sea, del estadístico, después de haber observado la muestra. Es decir, es el valor esperado de la distribución posterior de ese estadístico. Ejemplo. Esto siempre suena un tanto denso así. Con el ejemplo de la moneda, encuentro los estimadores de valles para zeta. Se encontró que la distribución posterior de P es beta, como acabamos de hablar, con alfa 1 igual a alfa sub 0 más sumatoria Y. Y beta 1 igual a beta sub 0 más n menos sumatoria Y. Y sabemos que, por la definición que acabamos de ver, el estimador de valles de esa proporción de éxitos, de P, es el valor esperado de P después de haber observado la muestra. Entonces vean lo que significa eso, es decir, P, el valor esperado de P posterior es el valor esperado de la distribución posterior, que es el alfa 1 entre alfa 1 más beta 1. ¿Ok? Y ese es a su vez por cómo definimos alfa 1 y beta 1, aquí lo tienen aquí arriba, ¿verdad? Sería alfa sub 0 más sumatoria Y entre alfa sub 0 más sumatoria Y más beta sub 0 más n menos sumatoria Y. Entonces aquí se van las sumatorias de Y en el denominador y quedaría alfa sub 0 más sumatoria Y entre alfa sub 0 más beta sub 0 más n. Ok, entonces ese es el estimador de valles de la proporción de P, ¿verdad? Sí, o sea, esa es la forma en que calcularíamos la proporción poblacional, como la vimos en la tabla Excel ahora. Ahora, esto lo podemos descomponer. Vean qué interesante aquí. Nosotros podríamos descomponer lo que estaba arriba, ¿verdad? Teníamos sumatoria Y y alfa sub 0. Podríamos descomponerlo de la siguiente forma. Si multiplicamos aquí por n y dividimos entre n, aquí seguimos dividiendo todo entre alfa sub 0 más beta sub 0 más n. Entonces multiplicamos por n y dividimos entre n. Esto es un viejo conocido de ustedes, ¿verdad? La media muestral multiplicada aquí por n. Y aquí quedaría
Aquí podemos hacer, multiplicar esto alfa sub 0 más beta sub 0, dividirlo aquí otra vez, alfa sub 0 más beta sub 0. Y esto que está acá es el valor esperado de la previa. Recuerden, estos son los hiperparámetros, alfa sub 0 y beta sub 0. Y noten además que lo que está multiplicando esto, la media de la muestra, es decir, nuestro estimador máximo verosímil, ¿verdad? Nuestro estimador del enfoque frecuentista, Y barra, y lo que está multiplicando nuestro estimador de la distribución previa, el valor esperado de la distribución previa, estas dos cosas, n y alfa sub 0 más beta sub 0, en suma son exactamente igual a lo que está en el denominador. Lo cual significa que el estimador de Bayes de P es una media ponderada entre el estimador máximo verosímil y la media de la distribución previa. Vamos a verlo aquí más formalito. Media de la muestra y esta es la media previa a la beta. Y aquí se ve más clarito, n más alfa sub 0 más beta sub 0 sería exactamente igual a lo que está en el denominador. Por lo tanto, esos son pesos que suman 1 entre los dos, o 100%. ¿Y qué pasa con esos pesos cuando n tiende a infinito? ¿Qué dirían ustedes? O a más de 30, como decía Albert ahora. La vieja regla triste estadística. ¿Qué ¿Puedes pasa? repetir la pregunta, profe? Sí, claro. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? ¿Qué pasa con esos pesos? ¿Qué pasa con este cociente y este cociente? Uno tiende a 1 y el otro a 0. Perfecto, así es, Albert. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debería pasar con lo que yo estimo de P cuando n se hace muy grande? Que se hace 1. Pero digo, ¿a qué va a tender la estimación de P, el estimador de Bayes? ¿A qué valor? Que se obtiene directamente lo que estás diciendo. A 1, ¿no? No, a 1 no, porque ¿qué es 1? Esto es 1, ¿verdad? El cociente este. O sea, es que me perdí, profe. Sí, ese es 1, sí. Y ese multiplica Y barra. Ajá. Y Y barra era, dijiste, de todas las calculadoras que se jodieron entre las calculadoras que estudió. Entonces va a tender a salió, llevarlo, ¿no? va a tender a llevar. Que fue lo que viste ahora que cambiamos el valor a 250. ¿Verdad? O sea, esta es la formalización matemática de lo que empíricamente vimos jugando con el Excel. ¿Y qué pasa si yo pongo valores muy altos de alfa sub 0 y beta sub 0? Pues le va a costar más, entre comillas, darle la vuelta, ¿verdad? Ganarle el pulso, llevarla a la media previa a la beta. Va a durar más para converger a llevarla a la estimación. Y eso reflejaría, ¿verdad? Si hago eso es porque tengo más confianza en esa información previa. ¿Okay? Bueno, déjenme ver acá, sí. Última partecita aquí, descripción de la distribución posterior. Los estimadores obtenidos entonces son funciones del estadístico suficiente. Recuerden también, sumatoria Y. Entonces lo habíamos probado en aquellos momentos cuando probamos suficiencia. Y Y barra es insesgado para P. De hecho, era creo que un ejemplito de lo que hicimos de Raoul Blackwell en su momento, convirtiendo ese estadístico suficiente a un estimador insesgado para P a través del teorema Raoul Blackwell. Habíamos dicho que si U es un estadístico suficiente para el parámetro zeta, con base en la muestra aleatoria Y1, Y2 hasta Yn, entonces debería poder factorizar la función de verosimilitud, la L, la likelihood,
en dos funciones, recuerden, ahí así probamos la suficiencia, ¿verdad? En una función que de ahí llamamos g de u, aquí está k de u y zeta, multiplicado, o sea, una función que solo tiene que ver con el estadístico y el parámetro o los parámetros, y otra función que solo depende de las observaciones muestrales. Así habíamos hablado, así de hecho definimos la propiedad de suficiencia, ¿verdad? A través del teorema de factorización, le llamábamos. Entonces también podemos escribir lo siguiente, que la función de posterior, ¿verdad?, de zeta dado la observación de la muestra, es igual a la likelihood, ¿verdad? Aquí estamos aplicando el teorema de Bayes en ese cociente que están viendo ahí, es la función de y dado zeta, la f y dado zeta, que es la likelihood, por la previa g de zeta, ¿verdad? Y eso dividimos entre todas las posibilidades, la integral de menos infinito a más infinito, donde está definido pues de las verosimilitudes por la g de zeta con respecto a zeta. Profe, la verdad me perdí. O sea, aquí lo que estamos diciendo es, esto debería ser posible si estamos hablando de que U es un estadístico suficiente. Deberíamos poder factorizar, ¿verdad? Y aquí todavía nada más estamos partiendo todavía de la definición del teorema de Bayes que nos decía, esto, lo que usted tiene en el numerador, es una de las posibilidades en las que se puede dar Y, dado zeta, dado esta consideración de zeta que usted tiene, ¿verdad? Entonces ahí, si nos devolvemos aquí a esta, no, de hecho está en la otra presentación, ¿verdad?, que decíamos la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B dividido entre la probabilidad de B. Ah, sí, 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 ya lo veo. El teorema Bayes es esto, ¿verdad? Entonces esto es una posibilidad de todas las posibilidades, por eso está la integral aquí abajo, ¿verdad? De todas las combinaciones en las que se puede dar esto. Ahora, esta de arriba, la verosimilitud, yo la debería entonces poder factorizar según el teorema de factorización, valga la redundancia. Entonces tendría k de u y zeta por una función que solo depende de las observaciones muestrales por la previa y abajo hacemos lo mismo. Y dado que esta h de y no está variando con respecto a zeta, puede salir como factor común, perdón, como factor, y está igual en el numerador y en el denominador, y por lo tanto desaparece aquí y se simplifica esto a la función esta que solo tiene que ver con u y zeta por la previa, dividido entre todas las combinaciones posibles de k de u y zeta por g de zeta con respecto a zeta. Entonces, ese es el concepto, digamos, para poder describir la distribución posterior que se profundiza, se explica muy bien en el ejemplo 16.4. No es necesario aquí gastarnos las pizarras o diapositivas repitiendo lo que está muy claro en el libro. Entonces los invito y las invito a que lo revisen por favor en la página 803 del Mendenhall. Ese ejemplo 16.4 para que nos quede más claro qué es lo que está mostrando con esto y cómo caracteriza o describe entonces la distribución posterior. Y lo otro que les solicito, les pido ahí, es que vean el video, que es muy importante porque la próxima sesión creo que no tendríamos la posibilidad de que todos estemos viendo el video. Esto es un video de una académica escocesa explicando cómo obtiene la distribución posterior en el caso de una distribución Poisson. ¿Ok? Entonces vamos a tener, de hecho, les comento aquí, 3 casos, 3 tipos de variables o de parámetros que nos van a interesar. Y con eso termino el día de hoy. El primero es el que ya hemos estado hablando bastante para los ejemplos. Perdón, los ejemplos y temas que hemos estado viendo, que es la proporción. Eso es un parámetro que nos interesa. El otro tipo de parámetro que nos interesa es cuando la variable es discreta, es decir, cuando estamos hablando de conteos, sobre todo cuando contamos cosas, ¿no?
ahí sería con la distribución Poisson. Y el último es cuando el parámetro sobre el cual queremos hacer estimaciones es mu, es una variable continua. Y ahí partimos de una distribución normal. ¿Verdad? Entonces es la binomial, Poisson y normal. Cada uno de esos tiene diferentes escenarios de qué tipo de distribuciones modelan mejor la distribución previa. Ahí lo van a ver en el video también. Y con eso vamos a poder construir las cosas que necesitamos construir, que les voy a explicar el lunes, para que ustedes puedan hacer el trabajo. Entonces, por favor, lean lo más que puedan del capítulo 16, con especial énfasis en el ejemplo este 16.4, y con eso deberíamos llegar bien a lo que vamos a hacer el lunes, ya para cerrar y asignar el trabajo. Preguntas, comentarios, compañeros. Nada más, profe, gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, profe.